Ahora muchas personas cuando les hacen alguna pregunta y así de manera rápida pues no tienen la respuesta, ¿qué es lo que se hace? Espérame, déjame buscar en Google. Vámonos al internet y ahí rápido sacamos la respuesta. Casi de todo. Hace unos días que visité a mis hermanos, me invitaron a desayunar ya el día que me iba a regresar, y me sorprende mi hermano el más pequeño, que él hizo la barbacoa. Dije, pues y él no sabía ni encender la estufa. No, sí sabía, pero ¿y cómo le hizo? Pues vio un tutorial en YouTube y ahí aprendió a hacer barbacoa. Cosas, repito, de a veces cualquier asunto, vamos al internet y ahí encontramos respuesta. En tiempos de Jesús, la Biblia era para el pueblo de Israel como el lugar donde ellos podrían encontrar todo lo que les interesara para su vida. Pero, pues, para muchos judíos era complicado, muy complejo, porque esa pregunta que hoy escuchamos en el Evangelio, que le hace el doctor de la ley, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Era una pregunta, pienso, hecha con sinceridad, como querer encontrar una salida correcta en medio de un gran laberinto. Es entender, tratar de entender cómo es que se ha venido realizando la historia de la salvación, la historia de la intervención de Dios en su vida, para poder responderle. Y es que para los contemporáneos de Jesús no era fácil llegar a descubrir cuál es el mandamiento más grande de la ley. Los escribas, que eran los que sabían a la perfección la ley, decían que había 613 mandamientos. Imagínense, a nosotros con 10 de repente ya nos anda, hasta para aprendérnoslo. Pues ellos tenían 613. De esos 248 eran, digamos así, mandamientos positivos, lo que hay que hacer. Y 365 eran prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo demás allá. Y juntos hacían 613. Por eso la pregunta tiene sentido. ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál es el mandamiento que puede dar sentido a todos los demás? Y Jesús responde rápido, porque lo tiene claro. Jesús sabe muy bien qué es lo que le da sentido a la vida religiosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta que da Jesús, repito, supone que Él ha reflexionado en esto y ha descubierto que esto es lo central en la vida de todo hombre.
Pero Jesús parte de otro texto de la Escritura, no de los mandamientos, del texto del Deuteronomio en el capítulo 6, de la oración que todo judío recitaba, conocida como el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De ahí parte Jesús. Y esta oración que repetían los judíos todos los días y que lo siguen haciendo, Jesús la toma para decir, miren, esto es lo fundamental. Esto que ustedes repiten, pero que a veces le han perdido sentido, recupérenlo. Porque esto es lo que va a orientar su existencia. Y ahora nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y qué es amar a Dios? Porque no se trata solo de sentimientos que puede haber en el corazón de cada uno de nosotros. No se trata de un estado de ánimo. Amar a Dios, podemos decir, es centrar nuestra vida en Él. Que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, lo que pensamos, se haga desde su voluntad. Y entonces esto pide de nosotros estar en un proceso de continua conversión. Un amor que crece todos los días, que no es solo una decisión de un momento, sino que se va renovando día tras día. Y esto nos pide poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Y es el gran reto que nosotros tenemos el día de hoy. Y Jesús, además de recordar el Shema, el escucha a Israel, lo complementa. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay nada más importante que esto. Y para Jesús son inseparables el amor a Dios y el amor al prójimo. No podemos decir amo a Dios y me desentiendo de mi vecino. Van íntimamente unidos, se convierten en uno solo. Y esto es lo que nuestro Señor ha hecho, unir estos dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no tenemos ningún derecho a separar este mandamiento, sino estamos llamados a vivirlo. Yo creo que cuando reflexionamos en ello, nuestra fe es mucho más fácil de vivir. Porque ya no la vemos como algo así en el aire, sino como algo que tenemos que vivir a cada minuto, en nuestra relación con los demás. Y los demás son alguien muy concreto, con un rostro, con un nombre. Y ahí es donde se nos invita a vivir el mandamiento central. Hermanos, conviene que también nosotros hagamos esa pregunta para poder orientar nuestra vida. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley?
Y la respuesta nuestro Señor nos la ha dado con toda claridad. Amor a Dios y amor al prójimo, como a uno mismo. Si hacemos eso, todos los demás mandamientos de la ley de Dios estarán bien, los estaremos cumpliendo, porque esto orienta la existencia de la persona. Pidamos en esta Eucaristía a Dios que nos conceda la gracia de entender esto, de traerlo en el corazón y sobre todo de vivirlo cada día. Hoy tenemos pues muchos hermanos con los cuales vivir el amor, la caridad. Tenemos muchos enfermos. La pobreza está creciendo. Hay muchos indigentes. Sale uno aquí de catedral y fácilmente se encuentra uno en una cuadra 3, 4, 5. Y son nuestros hermanos. A veces los vemos como alguien ajeno a nosotros, ¿verdad? Nos sacan alguna expresión de compasión, pobres. Pero son nuestros hermanos. Y hoy el Señor nos recuerda que tenemos un compromiso con ellos. Pues pidamos a Dios esta gracia de abrir nuestro corazón para poder practicar la caridad con todos.